Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a la primer Feria Virtual de Empleo Verde. Bienvenidos a la sala, bueno, número 3. Tenemos un montón de charlas esta tarde preparadas. Me presento primero, mi nombre es Joana Silveira, en representación de la Fundación Asiltra, Delegación Buenos Aires, y tengo el honor de presentar hoy en la primera charla a Héctor Amichetti, de la Federación Gráfica Bonaerense. Él es secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense y miembro corriente federal de trabajadores. Él nos va a estar presentando el rol de las organizaciones sindicales y las empresas recuperadas y las cooperativas de trabajo. Así que bueno, bienvenido Héctor, te dejo la sala, el tiempo es para vos. Bienvenidos a todas las personas que están del otro lado de la pantalla. Mientras Héctor vaya charlando, si ustedes quieren ir dejando chat, consultas, háganlo desde el chat, que nosotros vamos a estar tomando nota para hacerse la tacto al final. Bienvenido Héctor, no sé si estás ahí, ¿no? Gracias, gracias, gracias. Eh, Realmente agradezco la invitación de Asiltra y fundamentalmente destaco la voluntad, digamos, de instalar la cuestión del empleo verde como un tema de generación de conciencia, digamos, para todos los que formamos parte de la producción, el trabajo y también para la sociedad en su conjunto, porque realmente instalar el tema ambiental en todos los aspectos hoy es algo central. A mí me preocupa enormemente de que tal vez no estemos logrando la conciencia necesaria con respecto a un tema tan fundamental para la subsistencia de la humanidad y la sustentabilidad en realidad de todo el mundo, ¿no? Estamos en un año en donde en lo personal me han golpeado muchas de las cuestiones que tienen que ver con lo ambiental. Digo, por tomar lo más cercano, estaba leyendo hace pocos días lo que está pasando con los incendios en California, en Nueva México, en todo el oeste, la costa oeste de los Estados Unidos, donde no debe ser tomado simplemente como fenómenos meteorológicos aislados, ya son parte de una situación de destrucción del planeta que se produce precisamente por, por ese descuido que existe, por el respeto al ser humano, por el respeto a la comunidad y por respeto a la subsistencia del propio mundo, ¿no? Veía algo que realmente me impactó en lo personal, que eran esos pájaros que morían, ¿no? Que caían como lloviendo del cielo, millones de pájaros. Y tenía que ver con eso, con los incendios, porque eran aves migratorias, golondrinas, gorriones, que de repente en el lugar donde tendrían que estar naturalmente, fueron sorprendidos por estos incendios, que según muestran, digamos, las cifras, la superficie quemada es de aproximadamente equivalente a 750.000 canchas de fútbol. Es impresionante, ¿no? Y veía que esas aves habían ido ahí porque le toca en su vida cotidiana de migración estar ahí y se tenían que ir y cuando se las investiga muertas se ve que no tenían el suficiente oxígeno en sus pulmones para poder volver a emigrar y que conjuntamente con el oxígeno que se consumía por ese fuego y toda esa realidad morían todos esos animalitos. Y digo, es como que lo naturalizamos, ¿no? Nosotros estamos teniendo en Córdoba situaciones en menor proporción, pero que en una provincia tienen un impacto enorme. Ahí apenas está quedando un 3% de los bosques naturales de Córdoba. Y, y uno ve que muchos de esos incendios se provocan intencionalmente por esa voracidad que existe de extender el territorio para la siembra. Entonces, una vez que está despejado, bueno, avanzamos con la soja, o para todo lo que es el negocio inmobiliario, ¿no? Es decir, se está comprobado que en muchos lugares donde se han producido incendios, lo que se ha construido después son countries, lo que representa realmente una inconsciencia o un desprecio enorme por parte de, de determinada parte de la humanidad
que solo piensa en reproducir negocios. Ese es el tema central. Por eso me pareció importante que esta feria toma como eje una transición gradual y factible hacia la economía verde, pero en la que nadie quede afuera, ¿no? Es decir, esa relación entre la defensa de lo que es el medio ambiente también incluye romper con las desigualdades, terminar con la exclusión social, porque está íntimamente ligada una cuestión con otra. Para agregar un fenómeno más de este año, digo, en un solo año todo lo que se produce y pareciera que lo naturalizamos, ¿no? También tiene que ver con los grandes incendios que se produjeron en Australia, donde más de 12 millones de hectáreas fueron afectadas, y allí también hubo como 3.000 especies de animales, aparte de seres humanos, casas, edificios, que se perdieron casi 3.000 especies de animales, de reptiles, de ranas, que o murieron en forma directa o indirecta o tuvieron que desplazarse, ¿no? Se calcula que los koalas, digamos, ya son la mitad de lo que era el número natural de animales propios de ese espacio geográfico. Y bueno, y señalo Australia porque tiene que ver con alguna reflexión que yo quiero hacer con respecto a, por un lado, los esfuerzos que se plantean para tratar de descontaminar el planeta, y por otro lado, las limitaciones que tienen esos esfuerzos, porque yo creo que es el tema central que hay que tomar en cuenta. Es decir, aquí esto no es nuevo y sin embargo nos preocupa que no hayamos podido evolucionar en la misma medida que evolucionamos con los temas científicos y tecnológicos, no evolucionamos en la concepción, en la conciencia humana como para corregir todo esto, o no podemos generar las relaciones de fuerzas necesarias como para que esto no nos lleve a lo que, bueno, a lo que decía Perón hace 50 años, más de 50, casi 50 años, diría yo, porque fue en marzo del 72 cuando lanzó un mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, ese famoso mensaje que decía que ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la tecnología. Esto es marzo del 72, casi 50 años, y hemos ido para atrás. Es decir, estas situaciones que se producen hoy, que son producto del calentamiento global, esas tormentas furiosas, islas que prácticamente están desapareciendo, y estos tremendos incendios demuestran de que no hay una comprensión con respecto a la gravedad del tema. Bueno, a mí me parece que en esta feria del empleo verde, que toma, entre otras cosas, la erradicación de la pobreza extrema, la sostenibilidad económica, social y ambiental, transformando el mundo, la reducción de la desigualdad precisamente, y un crecimiento económico inclusivo con trabajo decente para todos. Es decir, creo que al tomar como base lo que en algún momento 193 países empezaron a proponer, digamos, ponerse de acuerdo de manera voluntaria en ir generando estas condiciones, las condiciones que mejoren todos estos temas que plantea esta feria, en la Agenda 2030, precisamente lo hicieron tal vez gobernantes de países, que uno se pone a pensar hasta dónde hoy inclusive los gobiernos nacionales y el rol de los estados tan importante son los que manejan las políticas del mundo. Entonces, en definitiva, es decir, hasta qué punto 193 representantes de distintos países del mundo, inclusive con la resistencia de los que más responsabilidad tendrían que tener, porque no suscribe los acuerdos el principal país que contamina, que es los Estados Unidos,
Es decir, aún con la voluntad de esos 193 estados, pareciera ser, de que esto estamos hablando fue de ese acuerdo en el 2015, de que año tras año la situación no mejora. Entonces, ¿esto qué significa? Es decir, que en definitiva, aunque los gobiernos quieran y aunque utilicen las herramientas del Estado, pareciera ser que no se puede cambiar el estilo de desarrollo del mundo, ¿no? Una sociedad que cuide el ambiente y que genere condiciones más igualitarias entre los pueblos del mundo, ¿no? Entonces allí es la discusión central, el cambio en las estructuras del poder. Yo creo que acá cualquier esfuerzo que nosotros hagamos, cualquier debate que realicemos, cualquier experiencia que contemos, va a estar siempre ligada a la capacidad que tengamos como organizaciones del pueblo, de la mayoría del pueblo que tiene estos grandes objetivos, construya, digamos, el poder necesario para contrarrestar a los que tienen un absoluto desprecio e indiferencia por este tema. El Papa lo dice con claridad, es la globalización de la indiferencia, es decir, pareciera ser que todo esto ocurre, pero los principales responsables consideran que es algo natural, que esto no es inmodificable, porque lo que se impone son las reglas del mercado y no la voluntad de los pueblos, la inmensa mayoría, como decía, de los pueblos. En ese aspecto, yo quiero contarles, dentro de lo que es nuestra experiencia en la industria gráfica, que a menudo notamos que esta, digamos, esta necesidad de un debate serio sobre estos temas no es acompañada por allí por los comunicadores muchas veces, ¿no? Les doy un ejemplo. Nosotros hace muy pocas semanas logramos que se restituyera una resolución, la 453, que había sido dictada en el 2010 para la industria gráfica, que tenía que ver con controlar los productos gráficos que vienen desde otros países, la cantidad de metales pesados que tienen las tintas, es decir, lo que se imprime sobre el papel, es decir, qué volumen tiene de metales pesados, que se ha comprobado claramente de que eso afecta a la salud de las personas. Es decir, si estamos leyendo un libro, una revista, es importante con qué tinta inclusive está realizado ese producto. A su vez, por supuesto, eso ayudaba a la protección de la industria nacional, porque acá ese aspecto está cuidado, qué tintas usamos, pero no sabemos qué es lo que viene de afuera. Ahora resulta que los grandes editores, que lo miran en función del negocio, es decir, encontraban en esa medida una traba, que era no poder imprimir en China o en otros países del mundo, donde los niveles de costo eran mucho más bajos, porque hay niveles de explotación en esos lugares del mundo. Y entonces, bueno, el negocio era, por darle un ejemplo, imprimir libros en China, traerlos a la Argentina, y a su vez, en Argentina no es que los vendan a un costo más barato, lo venden a lo que es el costo de mercado de un libro, con lo cual es un negocio de las editoriales. Ahora se restituyó esa resolución que tienen muchos otros países y apareció nuevamente todo un lobby de acción diciendo que eso era una barbaridad, que era una distorsión, que era... Si lo que menos se valoraba era el tema del control del plomo, de metales pesados en la tinta, es decir, lo que significaba eso para la defensa de la salubridad del ambiente. Hubo una conversación por radio con el periodista Longobardi, del presidente de la Cámara Gráfica, y el periodista se burlaba, desestimaba eso, lo miraba en términos de comerciales y de consumo, decía, bueno, pero yo quiero la facilidad de poder leer cualquier libro, que haya libertad de que puedan entrar y no entrar lo que sea, pero que realmente lo otro me parece una cargada. Y yo decía, qué grave es, porque en vez de estar concientizando a través de un medio de comunicación sobre el valor de una medida que cuida en un sector de la industria las cuestiones de salud y medio ambiente,
era despectivo con respecto a eso. Y les doy otro ejemplo, que fue una campaña muy fuerte que realizaron y que a la cabeza de esa campaña estaban los grandes bancos extranjeros y estaban las grandes multinacionales de servicios, que fue el tema de ir contra la impresión de las boletas de los resúmenes de cuenta de los bancos y de las facturas de las distintas entidades de servicio impresas en papel. Y se armó allí un debate sobre el tema de, bueno, ellos asentaron, digamos, la idea de que la industria del papel es una industria que afecta al medio ambiente. Y no se plantearon un debate serio sobre el tema. Es decir, en principio, cómo se produce hoy el tema del papel, cómo se utiliza el tema del reciclado, cómo separar de que el papel no surge de la tala de bosques nativos, sino que de la forestación, es decir, de la plantación, que siempre tienen que estar superando a las que se talan la plantación de papel, lo que significa esas plantaciones que se realizan para después utilizar la pasta celulósica en función de fijar las tierras, darle la humedad y todo lo beneficioso que resulta ese ciclo. No, para ello era utilizar el tema del papel como un tema de defender el medio ambiente. Y entonces que las boletas fueran digitales, que no haya más la boleta que recibe el ciudadano en su casa y que todo sea por digital. Bueno, ahí tuvimos una gran discusión con respecto a la defensa del consumidor, porque de alguna manera nosotros planteábamos el derecho a aquel que no tiene acceso, hay zonas del país que no tienen acceso a internet, entonces no había posibilidad de que reciban sus resúmenes, sus facturas por la vía del papel. Pero aparte terminábamos demostrando de que la cuestión informática y todo lo que significa la computación y todo lo demás, de última era contaminante, también tiene sus aspectos contaminantes, que no los tenía este proceso de producción de impresión en papel. Sin embargo, el interés central de esos bancos y de esas grandes multinacionales era ahorrarse el costo de imprimir la factura, porque no planteaban junto a eso la cuestión de que quien la recibe por vía digital tiene un descuento en esa facturación. Quiere decir que lo miraban desde el punto de vista comercial e instalaban una discusión falsa sobre el tema de la insalubridad que genera o la afectación que genera al medio ambiente la utilización del papel. Digo esto porque son aspectos centrales en cuestiones concretas que se nos presentan en nuestra sociedad cotidianamente, que es la lucha por intereses concretos de maximizar las ganancias, el negocio, en desmedro de una discusión seria sobre el cuidado del medio ambiente. Yo voy a hablarles un poquito de lo que, en definitiva, nosotros entendemos que es el rol de los sindicatos. En principio, el rol de los sindicatos en este aspecto es muy importante, porque siempre hemos concebido la organización sindical con un criterio abarcativo, no solamente como una entidad que discute reivindicaciones laborales, sino que agrupa a los trabajadores y a su núcleo familiar en función de la práctica de la solidaridad social. Nosotros nacimos en el año 1857 como Sociedad Tipográfica Bonaerense, 50 tipógrafos que se reunieron allí en el año 57, fíjense ustedes, gobernaba Urquiza, ¿no? Que fue la primera organización de trabajadores que se creó en el país. Se creó como mutual y su bandera principal, su principio fundamental era practicar la ayuda mutua. Es decir, defender el oficio y practicar la ayuda mutua. Que significaba, si un trabajador fallecía y la familia necesitaba ayuda, que esa organización asistiera a esa familia. Esos valores que en el tiempo perduran, ¿no? Porque si uno habla
1857, bueno, y que esta organización y todas las organizaciones de trabajadores que fueron surgiendo después con los años se mantengan y mantengan este concepto de que una organización sindical no es solamente para discutir reivindicaciones laborales, me parece que es muy importante porque habla de los principios de las organizaciones, que es lo central. Y nosotros creemos en una necesidad muy fuerte del diálogo entre todos los sectores de la producción para abordar estos temas. Y hemos desarrollado experiencias en donde la organización sindical, que por supuesto es de trabajadores, ha pasado a tener en estas crisis cíclicas que vive nuestro país como eje central la defensa del trabajo, por supuesto, la defensa de las fuentes de trabajo. Nosotros veníamos de una experiencia que también fue una de las experiencias pioneras del cooperativismo de trabajo, que se dio allá en el año 57, cuando luego de que fuera derrocado el gobierno democrático de Juan Perón, había una editorial que se llamaba ALEA, que conglomeraba, un conglomerado de medios de comunicación que fue, por la dictadura fue cerrado y se planteaba su liquidación. Y allí de cada una de esas unidades productivas que tenía, unidades de servicio, que eran revistas, diarios, radios, el taller gráfico que formaba parte de esa cadena de comunicación ALEA, los 250 trabajadores del taller gráfico decidieron armar una propuesta y salvar esa fuente de trabajo. ¿Qué hicieron? Inclusive resignaron sus indemnizaciones y las pusieron como capital inicial para poder mantener esa cooperativa. Vía cooperativa esa fuente de trabajo. Allí nació la Cooperativa Obrera Gráfica Talleres Argentinos Limitada, que es COPTAL, y que hasta el día de hoy está funcionando. Funciona en Avellaneda. Y yo siempre lo señalo como ejemplo porque creo que de la solidaridad y la cooperación surge el nacimiento de una nueva forma de producción, que es la forma cooperativa, la autogestión, la gestión en manos de los trabajadores, y que fíjense ustedes que les estoy hablando de una experiencia que tiene más de 60 años, entonces cuando uno revisa en el gremio la cantidad de empresas tradicionales, ¿no? de un propietario individualmente o de una sociedad, son muy pocas las que se han mantenido a lo largo de 60 años, ¿no? Y sin embargo, esta empresa conformada como cooperativa atravesó todas las crisis económicas. ¿Por qué? Y bueno, fundamentalmente porque los trabajadores de una cooperativa se adaptan, por más dura que sea la circunstancia, al periodo que les toca enfrentar. Es decir, que van regulando sus retiros, que serían sus salarios, pero en cooperativas se llaman retiros, en función de las situaciones fluctuantes que pueda tener la economía, el periodo de recesión y lo demás. Bueno, lo que les permite que eso siga en pie, que eso se mantenga y que con sacrificio, con esfuerzo, pueda seguir adelante. Para nosotros fue una experiencia que marcó muy fuerte en el gremio, primero porque lamentablemente no es tomado por la mayoría de las organizaciones sindicales, que consideran que si no hay una relación de dependencia, el trabajador ya no pertenece a un sindicato. Para nosotros es absolutamente al revés. Todo trabajador es trabajador, esté en relación de dependencia o esté autogestionando una empresa o tenga un emprendimiento productivo. Nosotros consideramos que somos todos trabajadores, formamos parte de la producción cotidiana. Fíjense ustedes que esta experiencia de Cóctel para nosotros fue muy valiosa, porque cuando se produjo la enorme crisis del 2001, donde el país estalló, la economía se fue por los aires, nosotros tuvimos en el gremio una cantidad de empresas quebradas, luego en algunos casos inevitablemente quebradas, en otros casos hubo actitudes de vaciamiento, de responsabilidad empresaria, en donde tratando de salvar
bienes, lo que hacía de un día para otro cerraba la empresa. Y bueno, y la posición nuestra como organización sindical es que toda fuente de trabajo que pudiéramos rescatar, lo íbamos a hacer. Y empezamos a conformar cooperativas. Primero no sin una lucha grande, en principio, muchas veces, la mayor parte de veces contra la justicia, en el sentido de que nosotros en esas empresas que habían sido abandonadas, que estaban quebradas, teníamos que ocupar el establecimiento para defender nuestra fuente de trabajo, y en general había procesos penales en donde éramos denunciados como trabajadores de usurpación, y nosotros con este criterio histórico que tenemos de que la propiedad tiene siempre una función social, más allá de quien sea el propietario, da trabajo, por lo tanto es una, digamos, una función social la que cumple. Inclusive ha habido fuertes debates en la justicia, porque en algunos casos hasta hubo procesamientos por esas defensas de la fuente de trabajo, considerando la usurpación, y hemos tenido, digamos, determinación de jueces que establece que el derecho a la propiedad nunca puede estar sobre el derecho a la vida, que si hay posibilidad de mantener el sustento que permite la vida de las personas, que es el trabajo, hay que darle prioridad al trabajo. Allí surgieron las empresas recuperadas, que en nuestro gremio hoy son unas 25 cooperativas gráficas, que comenzaron su experiencia en la situación más complicada, porque en general cuando una empresa quiebra tiene unas condiciones muy difíciles para ser reactivada. Sin embargo, es decir, el esfuerzo humano fue el que permitió de que empezaran a salir adelante. Lamentablemente sin políticas estatales de apoyo a las cooperativas de trabajo, es decir, o con muy poco apoyo a las cooperativas de trabajo. Entonces vienen procesos entre medios, mientras los trabajadores van volviendo a poner en marcha sus máquinas, vienen actitudes de acoso permanente, es decir, que vienen desde lo económico, porque las cooperativas no tienen acceso al crédito, que a lo mejor tenía un empresario que la llevó a la quiebra, la empresa, o que, bueno, la empresa se fue a la quiebra, y sin embargo, esa forma tradicional de propiedad, es decir, le permitía acceder al crédito, y una cooperativa, que hay mucho menos riesgo, porque los trabajadores, si reciben un crédito, lo van a utilizar para mantener su fuente de trabajo, no tiene acceso a los créditos. Eso persiste hasta el día de hoy, ¿no? Entonces vemos que por un lado a Vicentín el Banco Nación le da un crédito como el que le dio, que se va comprobando de que se hizo una estafa al Estado y al conjunto del pueblo, y que por otro lado las cooperativas de trabajo, con su sacrificio enorme que realizan, no tienen posibilidad de ese acceso. Bueno, enfrentando todas esas situaciones, nosotros constituimos una red gráfica de cooperativas, es decir, para la complementación entre las propias unidades productivas de empresas recuperadas en lo que es la compra de materia prima, para poder actuar frente al Estado en conjunto, utilizando, digamos, la diversidad, la diversa capacidad de producción que tienen las distintas cooperativas. Hay quien tiene mejores condiciones para hacer revistas, otra envases, otra libros, o lo que fuera. Bueno, hay una complementación, es mostrar de que el trabajo asociado puede ofrecer condiciones como para competir en una economía donde hay que competir, en calidad, en precio, en todo lo que es necesario dentro de la lógica de la economía formal. Nosotros, esa experiencia de empresa recuperada para nosotros es muy enriquecedora. En principio porque a ese trabajador que de un día para el otro dejó de ser un empleado y pasó a gestionar una empresa, demuestra el valor del trabajo, ¿no? Es decir, cómo pueden los trabajadores capacitarse, avanzar, no digo que sea fácil, pero sí con acompañamiento del sindicato,
avanzar en lo que es la capacidad de gestión, es decir, cómo se gestiona una empresa, y a su vez al mismo tiempo funcionar de una manera participativa entre todos, porque las decisiones en una cooperativa se toman en conjunto, es decir, hay un consejo directivo, pero después cuando se toman las decisiones importantes, como es por ejemplo, bueno, hemos tenido otros ingresos, tenemos que destinar tanto a la incorporación de nuevo equipamiento. Bueno, eso se decide democráticamente en una asamblea de todos los socios de una cooperativa. Esa experiencia es una experiencia muy enriquecedora, que nosotros inclusive la presentamos permanentemente ante el gobierno como una manera de generar trabajo y generarlo con un criterio de solidaridad. Es decir, no solamente desde el punto de vista de la competitividad, sino de la cooperación. Es decir, que eso podría ayudar en mucho a la economía en general. Nosotros decimos que el esquema cooperativo, en conjunto con el esquema tradicional de la propiedad privada y con el rol central que tiene que tener el Estado en la regulación y en la planificación de la economía, constituiría el sistema ideal como para proyectar hacia adelante un desarrollo económico y social que nos contenga a todos y que a su vez sea respetuoso de lo que es el medio ambiente. Es decir, para nosotros, yo puse el acento en esta charla en que me interesaba compartir con quienes estuvieran esta experiencia porque nosotros creemos necesario que pueda multiplicarse, que pueda extenderse y que la vida del cooperativismo sea una contribución a este tipo de desarrollo que es el que queremos nosotros. En cuanto al desafío enorme que tenemos en estos tiempos, en este camino que propone esta feria, que es la cuestión de visualizar claramente cómo vamos extendiendo esta idea de economía respetuosa del medio ambiente, respetuosa de la igualdad social, de achicamiento de las diferencias sociales que existen, que son muy hirientes. Si uno lo mira a nivel mundial, lo que tiene como poder el 1% y lo que tiene el otro 99% es una cosa que resulta intolerable, ¿no? Pero nos indica algo que a mí me parece que nos llama a una reflexión muy central, ¿no? Es decir, hoy pareciera ser que con el avance del neoliberalismo, el salvajismo, que contiene esa concepción económica, en donde el capital es el que manda, y bueno, por ahí nosotros lo vivimos muy fuertemente los 4 años del gobierno anterior, donde se nos decía las inversiones solo van a venir si hay reducción del costo laboral. Acá los espantan, los sindicatos espantan a las inversiones porque ponen condiciones, es decir, no, nos daban vuelta la tabla, ¿no? Es decir, de aquel concepto que alguna vez quedó plasmado en una constitución social, como fue la constitución de 1949, donde decía el capital, la renta y los intereses del capital son fruto exclusivo del trabajo humano, es decir, que el trabajo está adelante de todo, el producto del trabajo después se genera el capital y el capital después se puede reproducir. La cuestión es que esta gente quiere reproducir el trabajo y lo está haciendo, el capital, perdón, y lo está haciendo sin trabajo. Por eso uno ve hoy dolorosamente cómo el capital se multiplica a través de actividades especulativas, a través de lo que son todas estas maniobras que el sistema neoliberal generó para que puedan, digamos, haber guaridas fiscales en distintos países, donde a través de los juegos financieros reproducen las ganancias. Pero todo eso a su vez también tiene un origen, que es la concentración de lo que es la economía en muy pocos grupos. Un puñado de multinacionales hoy definen cómo es el esquema globalizado que tiene
que aceptar el mundo naturalmente, ¿no? Entonces dicen, si Argentina tiene que manejarse en base a la siembra de soja y la exportación, bueno, el mundo le asigna ese lugar a la Argentina, o a la extracción de minerales, muchas veces con metodologías que no aceptan los países del primer mundo, y sin embargo vienen sus capitales acá, sus grandes corporaciones, y lo hacen acá, es decir, en prejuicio de nuestro medio ambiente, y se llevan toda la ganancia afuera, porque ni siquiera nosotros tenemos procesos integrados que permitan que esa extracción de materia prima tenga grados de industrialización, y muchas veces hasta nos cuesta ponerle regulación. De hecho, lo hemos estado viendo ahora con el comercio exterior, todo el mundo tiene en claro de que un puñado de multinacionales que manejan integralmente toda la cuestión, desde los pools de siembra al transporte, son dueñas de los puertos, a su vez exportan, haciendo triangulaciones, subfacturando, con recursos que tendrían que entrar como impuestos para una redistribución y generar condiciones de mayor desarrollo y a su vez de mayor justicia dentro del país. Por eso las enormes desigualdades. Argentina ha ido perdiendo el control, los gobiernos y el Estado, el control de la economía. Es decir, si uno mira el comercio exterior, hoy ya lo manejan muy pocas multinacionales. Si mira el sistema financiero, y veremos que la banca extranjera es la que determina hacia dónde va el crédito. Y en general, todos estos años ha ido la especulación. Ahora, en los últimos tiempos, hemos estado viendo algunas medidas del Banco Central rompiendo algún tipo de maniobras especulativas y direccionando hacia la producción el crédito. Eso es fundamental, porque de última el sistema financiero debe volver a ser un servicio público y no un servicio de especulación para que ganen muy poco, como se ha visto en los balances de los bancos del último año, que son tremendas y excesivas. Bueno, ni que hablar con el otro factor económico, que es la producción concentrada en monopolios y oligopolios y la comercialización. Ese es otro de los factores, porque indudablemente allí vemos de que son formadores de precios y a su vez determinan hasta dónde podemos nosotros acceder a un tema esencial como los alimentos, porque las fijaciones de precios de esos sectores lo hacen también en función del negocio, en algunos casos son 7 u 8 grandes corporaciones, en otros son menos, y determinan allí, bueno, se ponen de acuerdo en cuánto tenemos que pagar la hierba, cuánto tenemos que pagar los alimentos básicos, en un país en donde es productor de alimentos, pero que tendría que tener otro esquema de organización de la producción para que podamos todos los argentinos beneficiarnos con la riqueza natural que nos da nuestro país. Así que a mí me parece que una cuestión de reflexión concreta es que hoy no alcanza con los acuerdos que generan los gobiernos, porque las corporaciones parecieran estar por encima de los gobiernos y son las que determinan en función de sus negocios hasta dónde se varían las reglas del juego. Vuelvo un poco a lo que les decía al principio de Australia, porque fíjense ustedes que yo veía esos incendios que muchos tenían que ver con el recalentamiento global y el negocio de las grandes corporaciones carburíferas. Y bueno, y resulta que repasando un poco veía que en los últimos años 2 primeros ministros cayeron producto de intentar poner mayores impuestos y mayores controles a la forma en que estas grandes multinacionales, les nombro algunas de ellas, BHP, Billiton, Mitsubishi, Río Tinto, que ustedes las buscan, son multinacionales que están en todos los lugares del mundo. Bueno, estos primeros ministros trataron de poner límites, poniéndoles más impuestos y condicionamientos para el cuidado del ambiente, y no pudieron seguir, es decir, fueron desplazados de sus puestos. Con lo cual nos indica, doy un ejemplo, nos indica hasta dónde los gobiernos o la política hoy
tiene el poder suficiente como para poder determinar los rumbos de desarrollo que tiene que tener un país. Me parece que ese es el desafío grande. No es nada fácil, pero es central. Nosotros no podemos cuidar ningún medio ambiente, no podemos pensar en un mundo en donde haya una humanidad que viva con dignidad, en la medida que no vayamos reduciendo el poder de esta concentración de las grandes corporaciones y podamos recobrar, digamos, lo que significa la expresión de la voluntad popular, que es la política al servicio de la mayoría del pueblo. En ese sentido, a mí me parece que son las dos cuestiones centrales. Construcción de poder tiene mucho que ver de parte de las mayorías, de los pueblos, diría yo, los pueblos gobernando, que es la verdadera democracia, el poder del pueblo, es decir, parte de la conciencia del propio pueblo, lo que hablaba al principio. Es decir, si no tomamos conciencia en que estamos en un mundo en donde esta desigualdad es producto de una política insana, una política que realmente va destruyendo el mundo, bueno, indudablemente las cosas se nos vendrán encima y no podremos modificarlas. Y que nuestra pelea central no es parcial, es decir, la tendremos que hacer por sectores, la industria, las reivindicaciones, los trabajadores, los empresarios, los demás, pero que si no nos unimos todos en ese gran frente para salvar el mundo a partir de una economía sana, indudablemente no vamos a poder, si no tenemos conciencia de eso, no vamos a poder construir ese poder de los pueblos tan necesario para neutralizar estas actitudes tan maliciosas para el mundo. Bueno, creo que por ahí me extendí un poco de más, pero ha sido un gusto poder expresarme y estoy a disposición de todos los que quieran hacer preguntas o comentarios al respecto. Héctor, muchísimas gracias. La verdad que yo mientras ibas conversando iba tomando nota y algunas cosas fueron como que me fueron resonando. Hay algunas preguntas que fueron más bien del principio, así que por ahí si te hago una pregunta ahora te vas a responder. Nos quedan 6 minutitos, así que hay tiempito para responder. Pero a mí me quedó como resonando esto de la descontaminación del planeta y las limitaciones que tenemos también desde las organizaciones y desde nosotros también como sociedad para eso. La globalización de la indiferencia, que eso fue como también como algo que me quedó resonando mucho ahí. Y algo, porque preguntaron acá, ¿cómo crees que se podría incrementar la conciencia social? Pero creo que lo fuiste respondiendo un poquito al final, ¿no? Por el tema de que ya desde el gobierno, ¿no? Igual te dejo a vos, pero es esto, ¿no? ¿Cómo crees que podría incrementar la conciencia social? Yo creo que en principio hay que poner la cuestión ambiental y que ya se va dando de a poco, si uno lo compara con hace unos años atrás. Hoy en todos los aspectos que se van tratando se va incluyendo el tema ambiental como tema central a tener en cuenta. Eso es muy importante. Lo otro que me parece importante es que todas las organizaciones que representamos los distintos sectores, trabajadores, de empresarios, de cooperativistas, de la economía popular, que hoy es un sector muy importante en la sociedad, es decir, incluyamos en nuestras agendas el tema ambiental. Eso es claro. Yo, por dar un ejemplo, en el sindicato, así como les comenté de la experiencia cooperativa, terminamos generando una secretaría de cooperativismo, que parecía una cosa inédita dentro de un sindicato, así como los sindicatos, los trabajadores todos son en relación de dependencia. No, hay trabajadores cooperativistas. Y creamos una estructura que atiende ese tema en particular. Bueno, yo creo que hay que crear secretarías de medio ambiente en los sindicatos y estar íntimamente relacionada cada uno en su actividad, a ver si somos respetuosos de una economía verde como la que estamos planteando hoy, ¿no? Genial, genial, sí, bueno, gracias. Eso por un lado. Y por otro lado, esto de, ¿cómo ves, los proyectos a futuro? ¿Cuál sería tu visión de futuro de respecto a esto? Que también un poco lo estuviste hablando. Pero yo lo quiero conectar un poquito con lo que dijiste al principio, que es esto, ¿no? De el trabajo, o sea, todo el esfuerzo que hay detrás, ¿no? De esto, el trabajo no es acompañado por los medios o por los comunicadores,
no, eso también fue algo que... Bueno, ahí tenemos un tema que da para una charla muy profunda, que es el tema de los medios de comunicación, cómo se maneja la comunicación. Yo creo que hemos llegado a un nivel de degradación de lo que es la comunicación. Imagínate vos que en vez de estar con esos noticieros en donde se hacen operaciones y todo lo demás, estuviéramos dedicándole unas cuantas horas a programas de ecología. Es decir, que pusiéramos, digamos, en la cabeza de la gente esos temas centrales que nos hagan reflexionar, que nos hagan profundizar sobre cada uno de los temas. Yo creo que es central eso, por eso marqué el tema de los periodistas, porque pareciera ser de que, bueno, en algunos medios inclusive estarían condicionados si desarrollamos estos temas por los propios auspiciantes, porque muchas veces hay auspiciantes muy poderosos que limitan lo que es la comunicación, así como la manipulan en función de sus intereses para que hagan operaciones contra uno, contra otro, o lo que fuera. Yo creo que tenemos que, eso merece un debate aparte, que es el tema de cómo construimos una comunicación seria dentro de nuestra sociedad, ¿no? Claro, un poco se vincula ahí con lo que dijiste al principio, ¿no? Que esto de maximizar las ganancias, el ahorro costo, en lugar de enfocarse en el impacto ambiental, es como que al fin y al cabo, si bien nos mandan un mensaje, de fondo hay otra cosa que tiene que ver con maximizar las ganancias de las grandes corporaciones y no realmente el mensaje principal, ¿no? Exactamente, y hoy lamentablemente muchas veces se mezcla lo que es el interés de los grandes medios, sobre todo, que a veces monopolizan una parte importante del manejo de la opinión pública, con el negocio, el agronegocio, por ejemplo, por dar un ejemplo, Clarín y el agronegocio. Bueno, y ya es una sola cosa, no es el medio de comunicación objetivo y informando, haciendo programaciones serias, inclusivo, sino que es un medio de comunicación ligado a un negocio, que en ese caso es el agronegocio, ¿no? Genial. Bueno, Héctor, muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias por todo lo que compartiste. De verdad yo me sorprendí bastante porque estaba como medio desorientada, pero la verdad que me quedé, a mí me encantó, a las personas me imagino que también, porque además las preguntas dieron comentarios, así que gracias por tu tiempo y por esto. Que este también es un espacio, ¿no? En el que de a poquito vamos a ir plantando semillitas de pensamiento, Un ¿no? paso importante. Yo agradezco la invitación y me parece, y valoro enormemente esta iniciativa. Y saludo a todos y todas las que han estado en este encuentro escuchando. Buenísimo, gracias. Muchas gracias.